que el Señor ha traído hasta acá para traernos palabra viva. El padre Juan viene de Colombia, ahora actualmente está en Bogotá. Ha sido especializado en exorcismo, liberación, también ha manejado canales de comunicación. Así que el Señor le ha dado mucha bendición y hoy nos trae parte de esa bendición para dejarla aquí con nosotros. Le damos gracias, levantamos nuestras manos al Señor. Señor, bendice nuestras manos, Señor, santifícalas para poderlas poner aquí delante de ti, Señor, sobre nuestro hermano, el Padre Juan. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende, Señor, con la gracia y el poder, Señor, de tu Espíritu Santo, con la intercesión de María Santísima, para que toda palabra que hoy vamos a escuchar a través de él sea realmente una palabra viva y que transforme nuestra vida y nuestro corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Bueno, buenos días. No se me siente, vamos a hacer una oracioncita de sellamiento para que todo este retiro transcurra sin la obstrucción de los agentes del mal, porque ya están nuestros hermanos camarógrafos, los de sonido, todos dicen que el diablo ha metido la pata en todos los equipos. Amén. Entonces vamos a darle una ayudita a todos ellos para que todos estos diablejos que nos están soltando ahí, nuestros enemigos, pues se los lleven más bien para que no dejen nada por aquí suelto. Entonces cerremos nuestros ojitos y van a repetir ustedes junto conmigo. Señor Jesucristo, por el poder de tu sangre, de tu pasión y muerte y de tu resurrección, atamos, encadenamos, amordazamos, inhabilitamos todo poder del maligno, todo poder de los enemigos de Dios, todo conjuro, toda maldición, todo hechizo que esté siendo invocado contra este Congreso, y ordenamos con el poder y la autoridad de los hijos de Dios que toda esta maldad caiga sobre los que la conjuraron, que se la lleven, Señor, triplicada, para que ellos reconozcan, como nosotros lo sabemos, que solamente hay un Dios, que solamente hay un Señor Jesucristo. Para gloria de Dios Padre. Amén. Dame un aplauso fuerte al Señor. Ya pueden sentarse. Y bueno, hoy me toca el tema Un corazón en llamas para construir su reino. Y bueno, quisiera en este tema que me toca hoy compartir con ustedes mi experiencia personal y de cómo Dios construyó su reino en mí, porque todos tenemos una historia, no todos nacen, porque muchos piensan que los sacerdotes ya nacen siendo sacerdotes, que ya nacemos con el vino y el pan en las manos, y no es así. El sacerdote y toda vocación, y eso también va para los jóvenes que me puedan estar escuchando, la vocación se construye, hay unos que nacen con ella, sí, pero igual la pueden construir o la pueden destruir. En mi vida me he encontrado con cantidad de personas que me dicen: ay padre, yo era seminarista, yo era religiosa, yo esto y lo más allá. Y claro, siempre mi cuestionamiento ha sido: ¿y por qué no seguiste siéndolo? ¿Por qué suspendiste esa obra de gracia en ti? No es por maldad, a veces es por debilidad, a veces es por cansancio, y muchas veces es por falta de buenos guías espirituales que ayuden a las personas que tienen esa vocación a conseguirla y a llevarla hasta el término. Por eso dice el Señor que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Y muchos hermanos nuestros pues abandonan esa vocación porque no tuvieron un buen guía, porque no tuvieron personas que oraran por ellas.
y porque no tuvieron a lo mejor el apoyo en sus familias. A mí me ha tocado ver, especialmente de compañeros en el seminario, que sus mismas madres o sus papás o sus familiares decían, es un error que entres al seminario. Me ha tocado escuchar con esos oídos cuando, sobre todo en el primer mundo, allá en Europa, en España, papás que supuestamente católicos y de misa los domingos, que dicen, yo prefiero a mi hijo muerto que sacerdote, o a mi hija muerta que religiosa, porque yo quiero nietos. Qué tristeza que sea tan bajo el nivel de nuestra fe, cuando es un regalo de Dios tener un religioso o una religiosa o un sacerdote en la familia, porque como dice el Señor en Éxodo 26, Él bendice por 1000 generaciones a aquellos que lo sirven con amor y cumplen sus mandatos. Entonces imagínense, se priva uno de una bendición de 1000 generaciones y antes adquiere una maldición por hasta tercera y cuarta generación, como también lo dice en ese pasaje, porque no son fieles a ella. Entonces voy a empezar a comentarles un poquito sobre cómo surgió esta vocación. La verdad es que no fue fácil. Ciertamente yo nací en un hogar católico. Mi papá y mi mamá muy católicos, de misa todos los días. Es más, cuando ya mi papá se jubiló, hasta escuchaba 2 misas diarias, una por la mañana a las 6 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Y yo pienso que es precisamente por ese amor a la Eucaristía y por el Santo Rosario diario que me pudo sacar de donde yo estaba. ¿Qué pasó? A eso de los más o menos 12 años, que es cuando empieza la rebeldía, ya los que son padres acá saben lo que es lidiar con jóvenes hijos de esa edad. Pues yo me metí, empecé a comprar mis discos de heavy metal, de esa música pesada, del rock pesado, del metal, o metal como le dicen acá. Y entonces esa música empezó a transformarme. Y mire que yo estaba acostumbrado a ir a misa con mi mamá, a ir todos los domingos, a darle gracias al Señor. Era un joven, un niño bueno y siempre la compañía de mi mamá. Pero en cuanto empecé a escuchar esa música, algo empezó a cambiar en mí. Por eso es que yo tengo esos DVDs donde hablo sobre la música rock, porque fue lo que yo experimenté en mi propia vida. Me fue transformando. Nadie puede decir que escucha esa música y que sigue sin hacerle daño, no. A mí me fue cambiando la manera de pensar, me fue volviendo alérgico a Dios. Cuando yo era de ir a misa todos los días conmigo, o por lo menos todos los domingos con mis padres, llegó un momento en donde yo ya no soportaba estar en misa. Me daba pereza. Entonces yo ya decía, no, yo no voy a ir por la mañana con ustedes, yo quiero quedarme viendo televisión, yo voy a la misa de la tarde. Y ya luego dije, no, pues ¿para qué voy a entrar? Voy como que voy, hago como que voy, pero me quedo por afuera. Y llegó un momento en donde ya no solamente dejé de creer en Dios, sino que me volví anti Dios. Entonces me empecé a juntar con amigos. Como sabrán, pues yo soy de Colombia, de Medellín. En esa época en donde me tocó mi juventud, era una época muy difícil, donde Pablo Escobar, uno de los grandes narcotraficantes de Colombia, entabló una guerra con el gobierno y él pues utilizó un ejército de jóvenes para enfrentarse con las fuerzas públicas. Entonces en esa época de tanto desorden, tanto disturbio, bombas, atentados, pues yo busqué una pandilla para refugiarme, porque obviamente para andar en la calle allá en Colombia, pues uno necesita ese grupo de jóvenes para que lo protejan a uno. Y yo estaba orgulloso de que mis amigos tenían revólveres, una 9 milímetros, una 38 Super Special, y así, entonces yo me sentía grande porque estaba con ellos, y sabía que mis amigos estaban en cosas turbias, sabía que hacían lavado de dólares, que vendían droga, que estaban a muchos de ellos también en el robo, asaltando pues tiendas y todo lo demás. Pero uno como joven pues siente que uno es poderoso,
que tiene el apoyo de ellos y que uno puede buscar pelea a otros jóvenes y que le tienen a uno respeto porque pertenece a esa pandilla. Y así empezó el demonio como a anudarme y a tratar de llevarme hasta lo profundo. Me fui metiendo también en el terreno del ocultismo, compré mis libros de adivinación como el I Ching, de magia y de brujería, magia blanca, magia verde, magia roja, magia negra. Por eso también tengo ese DVD sobre la brujería, en donde hablo de los diferentes tipos de magia y que ya hablo de lo que ya se ha actualizado, porque eso de esos 4 tipos de magia que les acabo de decir, pues eso es tiempo pasado. Ahora ya existe la magia azul, la magia amarilla y muchas otras que las comento ahí en el DVD. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un momento, muchos se podrán preguntar, pero hey, tú en esa vida de pecado y una vida de mucho desorden, porque yo tenía hasta 5 novias a la vez. No crean que gracias a Dios me iba bien con las mujeres. Entonces, porque no, muchos piensan que uno se mete de cura es porque uno es un amargado, porque no tuvo suerte con las chicas, y entonces dirá, este no tuvo nada que hacer y se metió de cura. No, no es por eso. La verdad es que es una vocación difícil, pero no necesariamente es porque uno sea un amargado. Aunque sí hay curitas por ahí muy amargados que la verdad es que yo no sé ni qué, porque son curas, porque son más ácidos que el limón. Pero bueno, el Señor tenga compasión de ellos y no permita que yo nunca sea uno de esos curas amargados. Amén. Bueno, entonces resulta que en esa vida de desorden, de alcohol, de mujeres, gracias a Dios no de droga, porque en Colombia pues existe una especie de ley, que no es una ley, que el que la vende no la puede consumir. Entonces, gracias a Dios, pues como mis amigos la distribuían, no la consumían, y eso me libró de caer en las redes de la droga. Porque obviamente pues el que maneja estas cantidades pues no puede consumirla, porque no sería de fiar para los que la distribuyen. Entonces, bueno, el caso es que yo estaba muy contento con ellos, y ustedes podrán decir, bueno, ¿y entonces qué fue lo que hizo que ese joven que lo tenía todo, que tenía mujeres, que tenía amigos de dinero, que tenía la protección, que tenía todos los placeres del mundo, quién lo convirtió? ¿Quién le habló de Dios? Porque mis padres me decían blanco y yo decía negro, ellos decían arriba, yo decía abajo, yo llevaba totalmente la contraria, ellos no me podían hablar a mí de Dios. Lo único que podían hacer es hablarle a Dios de mí. Amén. Y eso se va para todas muchas madres desesperadas que dicen, no, es que mi hijo, yo no he podido convertirlo. Deja de hablarle de Dios a él y ponte de rodillas a hablarle a Dios de tu hijo. Y él, el Señor, obrará. Amén. Un aplauso grande para el Señor, que es el que transforma. Y entonces, yo no podía escuchar a nadie que me hablara de Dios. Yo detestaba a Cristo, detestaba a la iglesia, detestaba a los sacerdotes. Es más, yo me acuerdo que yo iba vestido también de negro como ahora, pero lleno de cadenas, de taches y de cruz. Tenía una cruz mucho más grande que esta, invertida, boca abajo. Tanto así que las mamás de mis amigos, cuando me veían de lejos, pensaban que eso era una cruz al derecho, pero estaba ligeramente invertida para que no se dieran cuenta, pero sí estaba boca abajo con el 666 y el pentagrama, que es esa estrella de 5 puntas que no se la recomiendo a nadie porque es un símbolo de brujería. Justo a uno de los chicos de la banda de música le dije, mira, no uses esa estrella de 5 puntas en tu cinto, porque eso es un símbolo de brujería que se usa tanto en magia blanca al derecho, invertida se usa en magia negra. Pero bueno, y se la tuve que exorcizar para que pudiera usarla por ahora hasta que la cambie por otra cosa. Y entonces, pero eso ya en el DVD sobre sectas satánicas, ahí van a ver todo lo que son los símbolos satánicos de los cuales yo hablo para que ustedes se instruyan. El caso es que, ¿quién me podía hablar a mí de Dios si yo detestaba a Dios? ¿Quién me podía a mí convertir? Pues no van a creer ustedes que no fue un ser humano el que me convirtió a mí, ni siquiera un predicador, tampoco un ángel de Dios. A mí el que me convirtió
tampoco María. María era algo importante en mi vida y ya lo voy a explicar por qué. Porque yo sé que ella estuvo detrás de todo esto. Pero la que me convirtió a mí fue la muerte. Entonces les voy a explicar qué pasó. Yo me empecé a dar cuenta de quiénes eran mis amigos y con quién estaba yo lidiando, cuando un día el jefe de la pandilla, que nosotros lo llamamos el banana, porque era así muy rubio, güero como le dicen ustedes, y pecoso, entonces por eso le decíamos el banana. Entonces él llega y me invita, Juango, así me llamaban a mí en la pandilla, mi nombre es Juan Gonzalo. Me decían, Juango, vámonos a hacer un negocio. Y yo le dije, bueno, sí, siempre es bueno tener plata, así que vamos a hacer negocio. Y nos fuimos por allá a una parte del barrio muy baja, o sea, donde está la gente mala, y nos fuimos para un billar. Y allá salió un tipo con esos con cara de poco cristiano. Y entonces empieza a entablar un negocio con mi amigo. Ese fue el primer contacto y la primera noticia que tuve de a qué se dedicaban mis amigos y de dónde sacaban tanto dinero. Entonces el hombre empieza diciéndole, o sea, el banana, el jefe de la pandilla, le empieza a decir, ¿cuánto vale un muñeco? Entonces el hombre le dice, pues vale 600,000 pesos, que en esa época pues son como, eran, póngale unos $300 o algo así, de aquella entonces, estamos hablando de $300 de hace 15 años o 20 años. Entonces el otro le dice, bueno, está bien, listo, 600,000, bueno, entonces no hay problema, ya luego yo te lo confirmo y cuando necesito el muñeco y déjame yo hablo con el corbata a ver cuándo va a pagar la transacción. Yo me quedé callado porque al fin y al cabo yo no sabía de qué muñeco estaban hablando. Yo decía, pero en Colombia a veces el 31 de diciembre se llena un muñeco de pólvora y se quema al fin de año como para decir ese es el año viejo y empieza el año nuevo, pero 600,000 pesos de pólvora era como para volar un edificio completo. Entonces yo me decía, ¿qué es ese muñeco que está comprando mi amigo? Cuando ya arrancamos yo le dije, ¿viste? ¿Y ese muñeco por qué tan caro? Porque yo pensé que era el de pólvora para quemar en Navidad. Aparte que no estábamos cerquita de Navidad. Y él me dice, no, es que el corbata quiere decir alguien de corbata, alguien de ejecutivo, quiere mandar a matar a un fulano. Y el muñeco es el fulano que debe morir. Y el pistolas me cobra a mí 600,000 y yo le cobro 1,000,000 al corbatas por hacerle la transacción. Y yo dije, wow. Entonces en ese momento me callé, dejé de preguntar porque ustedes saben que en Colombia el que sabe mucho dura poco. Y yo dije, wow, ¿en dónde estoy metido? O sea, ¿quiénes son mis amigos? Yo sabía que no eran precisamente carmelitas descalzas, pero tampoco pensé que fueran tan malos. Entonces ya me quedó caminando el asunto y yo decía, ¿qué es? ¿Cómo salgo de acá? Porque ya sé mucho, ya no puedo salir, porque si me salgo y de pronto a ellos los agarran, el sapo va a ser el Juango que se salió. Entonces acaban conmigo y acaban con mi familia. Seguí así en ese asunto y un fin de semana que salí a buscar a mis amigos para ir a rumbear, toco en la casa de uno, no estaban. Voy a la casa de otro, tampoco. Y así como 3 o 4, yo dije, estos sinvergüenzas se fueron a rumbearse en mí, yo los voy a matar. Pero resulta que fui a la última casa y dije, bueno, y vuelvo a intentar con el último y si no me voy por mi cuenta. Y resulta que la mamá de ese me dice, no, mira, mataron a fulanito, uno de los amigos de mi pandilla, y todos están en el velorio, en tal parte. Entonces yo dije, no, me voy, agarro un taxi, me presento allá, porque si lo mataron, yo pensé que era que otra pandilla había matado a nuestro amigo. Y entonces ustedes saben que inmediatamente todos se tienen que presentar a filas como en el ejército e ir a cobrar la sangre por sangre. Entonces yo me presenté allá. Y entonces llego allá estaban todos mis amigos, las amigas también, estaban las 2 novias del que se había muerto peleándose porque supuestamente una era la novia verdadera y la otra no, que se agarraban del pelo. Yo dije, siquiera que no soy yo porque serían 5 las que estuvieran peleando. El caso es que yo les pregunté que qué había pasado, que quién lo había matado. Gracias a Dios no había sido un ajuste de cuentas entre pandillas, sino que él, como andaba siempre en una moto muy potente, pues no había respetado un stop y una camioneta
se lo había llevado por delante. Él voló 10 metros, cayó vivo, pero el golpe le desprendió la pierna y entonces se desangró y murió pues en un grito de dolor. En la misma camioneta lo llevaron hasta el centro de salud, pero ya era demasiado tarde porque la hemorragia le había quitado la vida. Mis amigos, en medio del dolor y en medio de los tragos, obviamente imagínense cómo habrá quedado el pobre destrozado, que ataúd sellado, lo sellan, no se le puede abrir ni la ventanita porque pues quedó tan destrozado que no estaba todo totalmente sellado. Y mis amigos, pues ustedes saben que esas pandillas no conocen de cuestiones sociales, ni de etiqueta, ni mucho menos. Entonces dijeron mis amigos, queremos verlo por última vez, y quitaron a toda la familia. Y obviamente, ¿quién se iba a meter con nosotros? Y entonces todos yo también, metimos las navajas y arrancamos la tapa del ataúd para verlo por última vez. A mí me tocó, de esas cosas providentes, me tocó justo donde estaba el rostro de él. Cuando abrimos la tapa, ese rostro estaba volteado hacia mí. Obviamente todo lleno de moretones, todo hinchado, y la boca se la habían tenido que coser así con un hilo negro, porque había muerto en un grito de dolor. Entonces le tuvieron que cerrar la quijada porque murió gritando. Y ese rostro me dijo a mí, el infierno existe y tu amigo está en él. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Yo me quedé como así, como en shock, ver a mi amigo, que era uno de los mejores futbolistas, uno de los mejores deportistas, verlo ahí reducido a la nada. Nosotros que nos creíamos inmortales, que nos habíamos enfrentado tantas veces a la muerte, que nos creíamos que nadie podía contra nosotros, y ver a uno de los nuestros que sí había sido vencido por la muerte, y que me decía eso, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me está diciendo él, el infierno existe y tu amigo está en él? Y resulta que en medio de los tragos, más adelante, el mejor amigo de él, del difunto, me empieza a contar sus gestas, es decir, sus hechos de valor, y empieza a decir que ese amigo que estaba ahí muerto, cuando Pablo Escobar pagaba $1,000 por cada policía muerto, él iba y secuestraba con otros de otra pandilla, secuestraba a los policías y con una 9 milímetros les quitaba la vida, y con la placa, con el distintivo de la policía, con eso iban y reclamaban el dinero donde Pablo Escobar. Entonces ahí fue cuando yo entendí el por qué ese amigo mío estaba en el infierno, por haber quitado la vida a tantos agentes de la ley que eran inocentes de esa guerra que tenía el narcotráfico contra el gobierno colombiano en el año 90. Entonces yo ya me empecé a preocupar porque la muerte estaba rondando, se estaba acercando y me estaba haciendo. Y aparte de eso, porque me estaba dando cuenta a qué se dedicaban mis amigos. Imagínense, el jefe de la pandilla haciendo un negocio para matar a alguien. Ese que acaba de morir también era sicario y asesino a sueldo. Yo estaba, pues, como quien dice, como en shock, porque de todas maneras yo tenía los principios cristianos y de respeto a la vida que me había dado mi mamá. O sea, yo estaba con los malos, pero porque necesitaba la protección de ellos, no porque quisiera ser malo, así tan malo por lo menos. Entonces estaba tan pensativo, imagínense, que llega un día y me pregunta otro de la pandilla, ay Juanjo, ¿por qué estás así? Si tú siempre sos el que estás alegrándonos, contando los chistes y todo lo demás. Y yo estaba allá en una esquina, en un rincón, tomándome una cerveza en una reunión, pero no estaba hablando con nadie. Me dice, ¿qué es lo que te pasa, Juanjo? Y le dije, no, hermano, es que estoy pensando el cargo de conciencia que debe ser el quitarle la vida a otro, porque eso me preocupaba. Después de que supe la noticia de lo que había hecho ese amigo que había muerto, yo dije, cargo de conciencia, uno quitarle la vida a otra persona. ¿Y sabe lo que me dijo mi amigo para consolarme? Me dijo, Juanjo, a mí el único que no se me ha podido olvidar es el primero que maté, pero todos los demás como matando perros. Y me empezó a contar cómo él se tuvo que drogar para poder hacer su primer trabajo. Y cómo él decía que el de la moto lo llevó hasta, la técnica que usan es que la moto lo dejan en la esquina en donde vive el que van a matar, mientras la moto da la vuelta a la manzana,
él va caminando, se encuentra con la persona, le dispara, sigue caminando y la moto le sale por la otra esquina, se sube y se va. Así todo se hace en un solo ciclo. Pero él me contaba que era tal el pánico que llevaba, tal el susto, que cuando llega a donde la víctima y le pregunta, ¿usted es fulanito de tal? Él me lo contaba así. Él le dice, sí, yo soy, saca la 9 milímetros, se la pone en la cabeza y empieza a disparar. Y dice, yo todavía me acuerdo de los pedazos de cabeza cayendo sobre la acera. Y que era tal, y fue tal el susto que tenía, que se le acabaron las balas y todavía seguía gatillándole en vacío. Estaba así gatillando como en shock. Tanto así que el de la moto estaba en la esquina y lo veía ahí todavía gatillando en vacío y se tuvo que meter, agarrarlo, subirlo a la moto y llevárselo porque no podía del shock tan terrible de haberle quitado la vida. Él decía, eso no me lo puedo quitar de mi cabeza, día y noche. Los pedazos de la cabeza de ese hombre contra la pared y contra el suelo. Pero todos los demás como matando perros, me decía él. Entonces yo dije, uy, ¿dónde estoy metido? ¿Y cómo salgo de acá? Porque ahora sí, cada vez sabía más y el problema era salir de ahí. Y entonces, obviamente no podía rezar porque ¿a quién si no creía en Dios? Entonces imagínense las contradicciones de las que se mete uno. En ese momento yo era tan orgulloso que decía, no, tampoco es que le vaya yo a rezar a Dios, pero quiero salir de acá porque estoy en un problema bastante grave. Y cómo es así que imagínense que estábamos en un baile y se empiezan a complicar las cosas porque estaban todos bailando alrededor de la pista de baile, yo no quería tampoco entrar y llega el jefe, el banana, y me empuja y yo caigo como un sapo ahí en la mitad de la pista y todos a reírse de mí. A mí no me gustó, yo me levanté, lo empujé y él voló por encima de una mesa, se llevó todas las bebidas, cayó encima de unas chicas y se armó la pelea. Entonces él se vino, inmediatamente se metieron todos los de la pandilla a separarnos y nos llevaron a cada quien por lado distinto a nuestras casas. Pero al otro día, yo estaba donde unas amigas y estaba hablando con ellas de lo que había pasado en el baile y la pelea. Cuando se viene uno de la pandilla y me dice, Juanjo, písese hermano porque el banana está buscándolo para ponerle pijama de madera. Entonces, traduzco al español. O a otro español distinto. Písese quiere decir corra, hermano. Salga corriendo y pisándose los talones porque ya la tiene encima. Y que viene buscándome para ponerme pijama de madera. La pijama de madera es el cajón, el ataúd, ¿no? Entonces, como quien dice, lárguese de ahí. Entonces yo le dije, no hermano, yo no voy a correr porque él sabe dónde vivo yo, dónde vive mi novia. Él sabe dónde vive mi familia. Y si no me mata a mí, va a matar a los míos. Entonces si tiene que hacer algo, que lo haga. Todas mis amigas ahí en una tensión, él ya venía con otros de la pandilla. Y entonces ahí lo tensionante fue que pues él llega, ni siquiera, en vez de saludarme, me insulta, mentándome la madre, ¿no? Entonces me dijo, vos sos un hijo de tantas. Y yo como siempre, pues cuando me mentaban la madre, yo siempre decía, por lo menos la mía trabaja, la tuya ni para eso sirve. Entonces ese momento de tensión tan tremendo. Y de pronto yo le digo a los de la pandilla, ahí, hermanos, ustedes saben cómo fue el problema y quién fue el que empezó. Así que ustedes verán de parte de quién está. Y yo creo que ahí sí entra a jugar la Virgen, que aunque yo atacaba tanto a Dios, atacaba tanto a Jesucristo, atacaba tanto a los curas y a la iglesia, tanto que como les decía, cuando me decían, este va a ser cura, yo decía, cura, primero muerto que cura. Y para la gloria de Dios no estoy muerto y soy sacerdote, amén. Y entonces imagínense que bueno, la cosa se pone más emocionante. Entonces yo le digo a los de la pandilla, ustedes verán con quién se ponen, pero el que me faltó al respeto fue él y yo lo único que hice fue contestar porque tampoco me la voy a dejar montar de nadie. Entonces todos los de la pandilla se pusieron a mi lado y le dijeron, banana, lo que es con Juanjo es con nosotros. Y si él cae, el próximo muerto sos vos. Entonces, por intervención de la Virgen, porque yo sé que ella siempre estuvo ahí, porque yo siempre la defendía, aunque atacaba a Jesucristo, yo siempre decía esas mismas palabras. Cuando mis amigos empezaban a hablar de la Virgen y a insultarla, yo decía, ay, hermano, con la Virgen no se meta porque lo que es con ella es conmigo.
porque esa es una palabra que se usa en las pandillas colombianas como para decir, lo que usted le haga a él, yo se lo hago a usted, porque es como si me lo hiciera a mí. Entonces, lo mismo que yo decía, lo que es con la Virgen es conmigo, como quien dice, va a ti que pasar encima de mí para insultarla a ella. Resulta que en ese momento todos los de la pandilla le dicen al Banana, lo que es con Juanjo es con nosotros. Y entonces tuvo que fumar la pipa de la paz el Banana y la salvé así, pero la había así cerquita. Entonces cada vez se me iba acercando más la muerte y yo estaba diciendo, Señor, ahora sí, ¿cómo salgo de acá? Pero faltaba la última predicación de la muerte, que es así, no se la recomiendo ni a mi peor enemigo. Resulta que había acabado yo de dejar a mi novia, bueno, a una de mis novias, o mejor dicho, la oficial, ¿no? En su casa. Y entonces, pues resulta que arranco como siempre en el carro de mi papá, que era un Jeep de esos antiguos, rechinando ruedas, y un autobús no respeta un stop y me lleva por delante. Él me iba a impactar justo en la puerta mía, pero logré acelerar para que me diera en la parte de atrás. Entonces el carro derrapó, imagine que explotaron los neumáticos, las llantas contra la acera, y un árbol se me incrustó, y ese árbol que se incrustó por la puerta del copiloto y rompió toda la cabina y todos los vidrios, evitó que yo saliera dando vueltas de campana, o sea, por encima, dando vueltas encima del techo. A mí prácticamente no me pasó nada, salvo que vi toda mi vida en fotografías, desde el momento de nacimiento hasta el momento en que me estaba accidentando. Y yo dije, uy, esto más parece una revista para mayores que la vida de un cristiano, ¿no? Entonces ese día por la noche, después de ese accidente y haber visto la muerte así cerquita y de ver que Dios me mostraba lo que Gloria Polo llama el libro de la vida, donde está registrado todas nuestras acciones, yo dije, si existe Dios y yo le tengo que dar cuenta de este álbum de fotos tan terrible, de mi vida tan desordenada, yo no hubiera podido salvarme esa noche. Ese momento de ese accidente yo hubiera ido directamente al infierno también. Porque aunque no era tan malo como mis amigos, también mi vida sentimental y mi vida sexual y atentaba contra mi propia vida, pues con el alcohol y con tantas veces que también en otras peleas de la pandilla me jugué la vida. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si yo le tengo que dar cuenta a Dios? Y yo quería rezar esa noche, quería rezar, pero imagínense cómo es el diablo, cómo lo agarra a uno, que hasta se me había olvidado el Padre Nuestro y el Ave María, no sabía, yo decía, ¿cómo es que empezaba el Padre Nuestro? ¿Cómo es que empezaba el Ave María? Yo quiero rezar y no podía. Estaba desesperado. Yo decía, Señor, yo quiero decirte algo, pero no sé por dónde empezar. En mi desesperación, al otro día me voy a la universidad y le digo al capellán, déjeme, yo fotocopio el credo. No sé por qué me dio por el credo y no pedirle el Ave María, el Padre Nuestro, la salve, no, el credo. Luego entendí con el tiempo que como yo había apostatado tanto de la fe, yo había estado en contra de la fe, yo tenía que hacer una nueva, digamos una abjuración de todos mis errores, de todo mi satanismo, porque también me había metido muchísimo en eso. Y entonces tenía que hacer una renovación del credo y de toda la fe católica para poder recuperar lo que yo había cambiado, como Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, un plato de comida. Pues así, yo también había cambiado mi categoría de hijo de Dios por los placeres de un plato de comida, de un plato de placer humano, de placer carnal o de placer sexual. Entonces empiezo a rezar y yo le dije, Señor, yo lo único que puedo hacer es rezar este credo. Toda la noche lo rezaba. ¿Por qué? Porque yo era orgulloso, era soberbio, entonces no podía ir a donde mi mamá a decirle tengo miedo de que me maten. Imagínense que mi mamá se enteró de toda mi vida el día en que me ordené sacerdote, que como hoy conté mi vida y todo, y me dijo, hijo, en lágrimas, ¿cómo no me contaste que estaban para matarte? Yo, para que te muras vos primero. Ya te lo iba a contar, ¿no? Imagínense, se enteró pues como 7 años después de haber yo salido de esa vida, cuando terminé mi seminario. Y entonces, ¿qué pasa? Yo en ese momento le decía a Dios, no sé, ¿cómo vas a hacer? Porque si yo me salgo, a ellos les pasa algo y al primero que van a buscar para vengarse es a mí, porque
van a pensar, y como el diablo es como es capaz de hacer que ellos piensen que yo fui el que los traicioné o el que los aventé a la policía. Y entonces, miren cómo es de hermoso Dios. Mi mamá, llegando de un retiro como este que están ustedes aquí, en un congreso como este, invitó a un grupo de oración a la casa, y fueron allá, y ellos empezaron a contar, para que vean lo importante que son los testimonios. Entonces el director de ese grupo estaba en la sala. Yo me acuerdo que yo estaba en el cuarto de mi papá y mi mamá viendo televisión, y ellos empezaron a contar sus testimonios del ministerio de liberación que ellos tenían, y él empezó a contar pues sus peleas con el diablo, los exorcismos que le había tocado ayudar a sacerdotes. Entonces yo cuando escuché que estaban hablando del jefe, dije, uy, apaguemos el televisor que están hablando del Sata, a ver qué están hablando, porque a mí todo lo que fuera del diablo pues me interesaba. Entonces escuché que él estaba diciendo que él tenía un carisma especial que el Señor le había dado, que como lo tienen seguramente muchos acá, de sentir la presencia del diablo donde estaba. Entonces yo dije, sí, este lo siente. Entonces yo salí, le dije, hola, ¿cómo estás? Bien, sí. ¿Querés ir a mi habitación a ver si sentís la presencia del diablo? Y él me dice, no es necesario, desde que entré en esta casa sé que él está ahí, en tu cuarto. Pero le dijo, vamos, porque yo no le tengo miedo. Entonces imagínense, él entra a mi habitación. Primero mi habitación yo la había tapado toda la luz, no tenía entrada de luz, era como una cueva. Tenía en una de las paredes todos los pósters de los grupos de rock, Iron Maiden, Metallica, bueno, tantos otros como Slayer o Slayer, y otros de metal duro, y también lo que se llama underground, que es el metal bajo tierra, que es el que se hace en las garajes, que no es comercial porque es tan brutal y tan obsceno y tan palabroso en sus palabras que ni siquiera lo sacan en CD, sino que se lo pasan los jóvenes de mano en mano porque no. Entonces yo tenía toda esa porquería, ahí todos esos esqueletos, todas esas momias, todos esos demonios en uno de los lados de una pared. Y en la otra pared yo había empapelado con cartulinas blancas y había pintado el infierno. Yo me ponía mi música y empezaba a pintar diablos, a pintar el abismo, a pintar las llamas del infierno, a pintar las gárgolas, a pintar todo lo que había en el infierno, lo que me inspiraba esa música. Imagínense, entra ese hombre y ve esa sucursal del infierno. Aparte de eso, en mi armario, en la puerta del armario, yo tenía las pieles de los conejos que yo había sacrificado, tenía murciélagos verdaderos que yo había clavado ahí, cruces al revés, mejor dicho, tremendo. La única cruz que había al derecho era la de mi primera comunión, que mi mamá nunca me la dejó sacar del cuarto, pero siempre la encontraba boca abajo. Y me decía, no me voltee la cruz al revés, la de la primera comunión. Y yo le dije, pues sáquela de acá porque aquí se voltea, hermana. Y entonces, imagínense para que sepan lo que yo era. No es que yo tampoco fuera ahí, pues, como le digo, un santito. No. Yo también reconozco que me había desviado del camino de Dios y me había enlistado en los ejércitos del diablo para hacer el mal y para desear el mal. Entonces este hombre, imagínense, llega y ve todo eso y de pronto a quemarropa me dice, ¿por qué no rompemos todo esto? Y yo quería decirle sí, pero sentí que algo me cogió del cuello y no me dejaba hablar. Entonces le digo, haga usted lo que quiera. Eso fue todo lo que pude decirle. Y este hombre arranca a quitar todos esos pósteres, esos afiches, a romperlos todos. Y yo recuerdo que el Señor me empezó a mostrar las maravillas de su poder, porque yo esos afiches los tenía clavados con clavos de acero y varias veces había intentado cambiarlos por nuevas agrupaciones, pero se venían con el pedazo de pared. Entonces ahí sí tenía problemas con mi papá porque le dañaba la pared. Eso le importaba en ese momento, ¿no? Y entonces el caso es que, mire qué hermoso, él rompía todo el afiche y solo quedaba la esquina de cartulina. Obviamente yo le había puesto una cinta de esa cinta transparente para reforzarla, pero él le daba la bendición a cada clavo y tiraba la cartulina y sacaba los clavos como si los estuviera sacando de mantequilla. Y yo dije, aquí está la mano de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor que nos muestra
su poder en signos pequeñitos. Y entonces, eso no es nada. Entonces él sigue y dice, bueno, ya rompió todos esos afiches, ya lo tenía todo en bolsas de basura, y de pronto empieza a decir, en ese armario usted tiene, en ese closet, usted tiene cosas de Satanás. Yo, pero si ahí nada más tengo mis discos. Sí, pues, pero esos discos son del diablo, hermano. Y yo, uy, no, mi colección, yo tenía ahí toda la colección en esa época de LPs, o sea, de los de vinilo, no de los, en esa época no existían los CDs todavía, los long play, exacto. Y entonces, a quemar todo eso, y me dijo, no, eso hay que sacarlo, que eso es música del diablo. Y mi hermano, mi papá me dice, tranquilo hijo, yo te compro nueva música de otra, clásica o lo que tú decidas escuchar, con tal de que no sea rock. Entonces yo le dije, bueno, déjele, quémelo. Luego me dice, en ese otro armario, ojo, a puertas cerradas, hay más cosas del diablo. Y yo, pero óigame, si ahí nada más está mi ropa, mis camisetas. Pues ahí, hermano, todos esos estampados de puros esqueletos, de puros muertos vivientes, de puros demonios que quiere, eso todo hay que quemarlo. Allá hasta mi papá dijo, uy, el que vea, porque esa era una colección importada que había salido muchísima plata. Pero él me dijo, bueno, dele, quemémosla que yo le compro ropa nueva. Tan, sacamos todo eso. Para que vea lo que es el poder de los carismas de Dios. Y ese hombre me dice, mire, en ese cajón hay más cosas del demonio. Y yo decía, pero en ese cajón yo lo tenía bajo llave. Ya ni me acordaba yo que ahí tenía los libros de brujería, de magia blanca, magia verde, magia roja, magia negra, el I Ching y otros muchos libros de esa porquería de Satanás con la cual pues nos engaña y nos lleva por el mal camino. Entonces sacamos esos libros y empezamos pues ya los destinamos al fuego para gloria de nuestro Dios. Amén. Y entonces yo le dije, bueno, ¿qué más queda faltando? Entonces me dijo, tenemos que hacer una oración de liberación, tenemos que liberarlo a ustedes de todas esas cadenas y de todos esos demonios que debe tener usted dentro. Entonces dijo él, tráigame una Biblia. Y como muchos católicos, mis papás, uy, ¿dónde estará la Biblia? Nosotros tenemos una, pero ¿dónde estará? Yo sé que está en algún lado. Y yo le digo, si no saben ustedes que son los que rezan, voy a saber yo que estoy más con el diablo que con Dios. Ustedes se acordaron que por allá la Biblia estaba en un armario, en una parte de arriba, casi casi en el techo. Y la sacaron toda empolvadita, la pobre, y se la entregan a este hombre, para que ustedes vean lo que es el poder de los carismas de Dios. Este hombre la recibe y me dice, siento esta Biblia pesada, usted hizo algo con ella. Yo le dije, hermano, yo que voy a tocar la Biblia si yo cualquier cosa creía o quería menos la palabra de Dios. No, usted tuvo que haber hecho algo con esto, piénselo. Y yo me arranco a ver, yo qué puedo haber hecho yo con la Biblia, si eso desde el colegio, que a veces en catequesis nos pedían la Biblia, cuando recuerdo, para que vean lo que es el poder de los carismas del Señor y para que vean la contaminación que uno con un acto de fe diabólica puede poner incluso en un artículo sagrado, como la Santa Biblia. Resulta que cuando yo había comprado mi LP o mi long play de Iron Maiden, que se llama 666, The Number of the Beast, 666, el número de la bestia, ahí decía en la carátula Apocalipsis 13:18, nadie podrá comprar ni vender sino el que se marque con el número de la bestia, y el número de la bestia es el 666. Y yo, pues de muy macho, creyendo que el diablo había vencido a Dios, me fui y busqué ese versículo y lo había subrayado con bolígrafo rojo, con tinta roja, como para decir, mire que el diablo vence. Claro, yo era tan estúpido que si hubiera fijado 2 páginas más adelante me hubiera dado cuenta que desplumaron al diablo rápidamente. Pero así es el tarugo de abajo que nos hace pensar que él vence y que él es el poderoso, y nosotros somos tan ignorantes que no la creemos. Entonces él llegó, esa persona arrancó esa página y dijo, ya está, vamos a orar. Y entonces empiezan a hacer una oración, leen uno de los evangelios del Señor, donde pues el Señor libera a uno de los endemoniados, me ponen un crucifijo en la espalda y yo siento como si me hubieran puesto una plancha hirviendo, hermano. Y yo siento ese calor y como que un fuego me va bajando de arriba a abajo y algo oscuro y algo frío sale. Y esa fue
el cántico de victoria, hermano, de nuestro Señor y de la Virgen en mi vida, y se fue la derrota de Satanás que salía en ese momento para gloria de nuestro Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor y a la Virgen. Entonces, qué hermoso, yo ahí me sentí liberado, sentí una paz. Hermano, ustedes no saben lo que uno siente cuando se quita esa opresión del diablo, ese peso. Yo decía, ¿qué tengo que hacer para seguir sintiendo esta paz en mi corazón? Y ellos me dijeron, tienes que rezar todos los días el rosario. Yo dije, yo me comprometo a rezar todos los días con mi papá y mi mamá el rosario. Y qué hermoso, ahí empezamos, ellos y yo nada más, porque mis hermanos tampoco creían. Y mire qué hermoso, luego eso se convirtió en un grupo de oración que hasta el día de hoy, casi 20 años después, todavía sigue ese grupo de oración en mi casa. Y ya no solamente eso, hermanos, sino que también todos mis 3 hermanos mayores también se convirtieron, también van al grupo de oración para gloria del Señor, para que vean el poder del rosario, el poder de la oración de la Virgen. Porque si ella dice, hermanos, que con el rosario se puede frenar una guerra mundial, como lo dijo a los pastorcitos de Fátima, recen el rosario y la guerra mundial se acabará. Imagínense el poder del rosario. ¿Cómo no va a acabar con las guerras en tu familia? ¿Cómo no va a acabar con la división entre padres e hijos? ¿Cómo no va a acabar con la enfermedad si tiene poder para acabar con una guerra mundial? Y así empezamos a rezar. Y también me dijeron, bueno, y también tienes que ir a misa. Yo le dije, no tengo problema, yo voy a misa cada 8 días, y si puedo voy a ir con mi papá todos los días a misa. Y me dijeron, y aparte de eso, para mantener esa paz en el corazón, tienes que confesarte. Y yo dije, eso sí que no. Yo con un cura que es más pecador que yo me voy a confesar, ¿y por qué? Y me dijeron, si no haces eso, vas a perder tu paz. Y entonces, me iba yo todos los domingos, y me ponía en la fila de las viejitas, porque son las únicas que se confiesan, ¿no? Y yo ahí, faltaban 6 viejitas, 5 viejitas, 4 viejitas, 2 viejitas, y decían, no, la próxima semana. Y me iba y me sentaba a escuchar misa. Y así, siguiente domingo, 3 viejitas, 2 viejitas, 1 viejita, no, mejor la próxima semana. Hasta que yo dije, hey, pero bueno, ¿dónde está el pandillero? Yo que he tenido un revólver metido en la boca y no he echado para atrás. Le voy a tener miedo a un cura. Yo dije, si me dice cualquier cosa, salimos rodando escaleras para abajo él y yo, y pum, me le pongo ahí, y usted me va a escuchar. Y el padre, ¿qué pasó? Que le tengo que decir todos mis pecados. No, sí, adelante, hijo, dímelos. Estuve ahí como, no sé si 1 hora o 45 minutos o 2 horas, no sé. El caso es que le descargué todo, hermano, y qué paz la que sentí en mi corazón cuando me quité todo ese peso encima. De tantos años de sinvergüenciar, de estar separado de Dios, de no creer en Dios, de faltar a la misa. Y empecé de nuevo a ir a misa diaria, a sentir, a ir a los encuentros de la renovación, a ver los milagros que el Señor obraba a través de sus siervos, como el padre Emiliano Tardif. Y me tocaba ver cómo ese sacerdote arrancaba esos hierros de poliomielitis a los niños, y esos niños arrancaban a caminar. Como que cuando tenían un piececito más corto que el otro, él decía, camina, hermano, y el pie iba creciendo mientras iba caminando. Para gloria de Dios, amén. Yo dije, Jesucristo está vivo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo quiero ser de ese Dios vivo. Yo dije, ¿por qué estaba sirviendo al diablo, que es Dios de muerte, que es un Dios falso, un ídolo? Yo dije, yo quiero pertenecer al Dios vivo. ¿Por qué tengo que seguir al de la muerte, si el Dios nuestro es más poderoso? Y yo dije, yo quiero luchar contra el que antes yo serví. Yo quiero ser siervo de Dios y luchar y a declararle la guerra a muerte a Satanás, porque él me tuvo subyugado, porque él me tuvo esclavizado. Y desde ese momento le dije a Dios, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. Y desde entonces empecé a meterme en los ministerios de liberación y a darle con fuerza. Muchas cosas pasaron, lo que pasa es que el tiempo se nos agota y no les puedo contar todas las que me tocó pasar. Pero lo más hermoso es que cuando me tocaba contar mi testimonio y otros jóvenes decían, yo quiero cambiar como este joven, yo quiero también convertirme. Yo dije, hey, Señor, si esto lo puedo hacer por el mundo entero, ¿por qué?
dedicarme solamente a, pues, a mi propia familia y por qué dedicarme a tener una esposa, unos hijos? ¿Será que me estás llamando al sacerdocio? Y yo decía, ay no, el sacerdocio no, porque es que tú hiciste las mujeres para mí y yo para ellas. Pero bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. Óigame, y ustedes no crean que es fácil la cosa, porque imagínense que yo le dije, bueno, Señor, como le recomiendo a todos los jóvenes que sienten ese llamamiento, le dije, te voy a regalar un año viviendo para ti, viviendo en castidad, haciendo todo el esfuerzo por mantenerme, para que en ese año me ilumines qué quieres de mi vida. Tienes 12 meses a partir de hoy, Señor, así que tú te encargas. Y yo por dentro que se acaben rápido. Pero bueno, entonces, óigame, qué cosa para que vea el diablo cómo usa a veces algunas mujeres sin que ellas se den cuenta. Me empiezan a llamar mis amigos y me decían, ingeniero, usted sigue siendo para mí, porque yo estudiaba ingeniería electrónica antes de ser sacerdote. Me dice, ingeniero, usted sigue siendo una tentación para mí. Yo, Señor, cuidado, que tú sabe que apenas estoy convertidito. Imagínense que hasta llega una quien yo, pues nada que ver, cuando estaba en esa vida de perro que estaba por ahí deambulando buscando todo lo que se moviese, pues nunca me había así como hecho mucho caso. Y de pronto me llama y me dice, Juanjo, necesito que me hagas un favor. Y yo, bueno, sí, para una amiga, ¿qué favor quieres? ¿Me puedes quitar la virginidad? Yo, ay, Señor, por favor, ese voltaje no soy capaz de aguantarlo, hermano, no abuse. Y yo le dije, no, es que ahora estoy ocupado, llámeme luego. Señor, por favor. Y yo, bueno, uno que cuando estaba uno por los malos caminos, uno tratando de buscar por todos lados, y ahora me llaman a solicitarme a mí. No seas sinvergüenza, Señor, tampoco abuses. No, la cosa es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Yo obviamente le había prometido al Señor pues dejé todas mis novias y me quedé solamente con la oficial, con la de la universidad. O sea, que despedí a 4 y me quedé solo con una. Y entonces, en eso, sigo sintiendo de que igual tenía que estar solo ese año, que para discernir el sacerdocio, la vocación de servicio, no podía estar con mi corazón comprometido. Entonces yo dije, bueno, voy a dejar la universidad un año y me voy a dedicar a predicar, a contar mi testimonio por todas las partes donde me quieras llevar. Voy a dejar mi grupo de amigos, porque es que hay muchos que cometen el error de decir, ya me convertí, voy a convertir a mis amigos. Es más fácil que te desconviertan ellos a ti, hermano, que tú convertirlos a ellos en masa. Entonces yo dije, no, lo más sabio es dejarlos y orar por ellos. Y entonces dije, voy a dejar también a mi novia. Entonces voy yo y me encuentro con ella en la universidad. Me acuerdo que estábamos ahí en la cafetería de la facultad y le digo, mira, mi amor, es que decidí dejar a mis amigos un año para buscar qué quiere Dios de mí. También voy a dejar la universidad un año. Mi papá me dijo que me apoyaba con tal de que fuera para Dios. El decano me guarda el puesto un año en la universidad por si me arrepiento, pues poder volver a seguir estudiando. Y bueno, y entre esas cosas que pienso dejar también estás tú. Bueno, la verdad es que no fui muy diplomático en ese momento. La pobre se puso a llorar a los gritos. ¡Ay! Salieron todas las amigas. ¿Qué le hiciste? Y yo, no, nada. Y permiso, yo me voy porque ya tengo que entrar a clase. ¿Cómo sería la cosa? Para que vea que después no digan, no, es que eso es muy fácil, eso es nada más el Señor te va abriendo camino. No, es bien cuesta arriba y bien estrecho el caminito, hermano. Ustedes no saben las que tiene que aguantar uno en este camino. Y entonces resulta que luego yo llamo a ver cómo estaba o fui a visitarla, y resulta que la mamá me dice que ella en su desespero se había intentado tirar de un segundo piso. Gracias a Dios el Señor no permitió que se hizo daño, pero se intentó quitar la vida por mí. Y entonces ahí yo, ¿ahora yo qué hago? ¿Será que sigo un añito más con ella? ¿Será que suspendo esta experiencia de buscar lo que Dios quiere? Entonces vine como es de vivo el diablo, cómo te pone el amor humano en contra del amor divino. Pero a mí siempre me ha gustado tomar las decisiones frente al sagrario. Me fui para allá y le digo al sagrario, al Señor, ¿qué hubo? Y entonces, ¿ahora qué? Y entonces yo sentí más ese fuego de decir, tienes que seguir adelante con ese año de discernimiento. Cuando acabes ese año, ya puedes decidir si vuelves con ella, y si ella te ama, te esperará, y si no te ama, pues es que no era la mujer que te convenía.
Y si por el contrario yo te muestro el camino, entonces es que por ahí debes seguir. Entonces yo le dije, listo hermano, entonces usted corre con el muerto si se mata. Yo sigo adelante, amén. Y seguí para adelante. Qué hermoso. Cuando esa mujer al otro día me llama, oiga, mire qué hermoso, y me dice, Juanjo, Dios me ha dicho que te quiere en ese camino y que yo no soy nadie para interponerme en él. Amén. Gloria a Dios. Yo no siquiera no tuve las agallas para preguntarle si se lo dijo por mensaje de texto, por correo electrónico, si la llamó, no sé cómo fue. El caso es que yo dije, gracias Dios mío, yo colgué ese teléfono feliz y dije, Señor, ya se solucionó el problema, por lo menos no va a haber ningún muerto en mi cuenta, porque si no los maté cuando estaba con esos sinvergüenzas, ahora pues lo voy a matar cuando estoy convertido, no. Y entonces ahí empecé el camino de búsqueda. El Señor me prometió a través del don de profecía y lo ha cumplido a cabalidad. Me dijo varias veces en varios grupos de oración en profecía, te voy a llevar a partes del mundo que jamás soñaste conocer, para que hables de mi misericordia, para que prediques en mi nombre, que sigo vivo, que sigo siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, ya porque creo que era hasta las 10 el que me tocaba, para conclusión de esta charla, de cómo edificar, de cómo construir el reino en un corazón en llamas, querido hermano, la lección o la enseñanza de esta mi vida es decir, déjate construir. No se trata tanto de que tú ames a Dios, sino que te dejes amar por Dios. Amén. Muchos cometen ese error, que intentan y se desgastan en tratar de amar a Dios y a veces descuidan el dejarse amar por Dios. Lo importante es que tú tengas esa conciencia viva de que Dios te ama. Y ese amor es el que te va a impulsar a hacer grandes cosas, a emprender grandes proyectos, a llevar a cabo grandes sacrificios. Y mira que te estoy diciendo, no es una vida de felicidad total. De paz sí, pero yo te digo, hermano, si vas a servir a Dios, busca la paz como Él me la mostró en esa primera confesión, en ese primer toco, la paz del corazón, no la felicidad. Porque la felicidad la promete para después de la muerte. Como la Virgen le dijo a Santa Bernardita, su virú, a la que se le apareció en Lourdes, le dijo, yo te prometo hacerte feliz, pero en la otra vida, no en esta. En esta la visitó con enfermedades, con dolores, con humillaciones. Y así ha hecho con todos los santos. Entonces, hermano, mi mensaje es, busca la paz en el corazón, y la paz es compatible con las lágrimas, es compatible con el dolor, es compatible con la tristeza, es compatible con la enfermedad, pero la paz es lo que te dice, estás caminando por donde es. Amén. Gloria a Dios, que hayas entendido esto. Sí. Bueno, entonces, ahora tenemos que hacer entonces, para finalizar con pie derecho, una oracioncita para que le demos gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a invocar al Espíritu del Señor y a darle gracias y a pedirles que nos transforme, y que nosotros, cada uno de los que están aquí presentes, de los que me van a escuchar por esas conferencias, por ese DVD, den testimonio y dejen que Dios los transforme. Bien, entonces a ver si nuestro músico nos pone una musiquita de fondo. Cierra los ojitos, abre tu corazón. Señor Jesús, te pedimos que transformes nuestra vida, que hagas de nosotros testimonio de tu amor y de tu misericordia. Hoy te entregamos todo lo que somos, te entregamos nuestras debilidades, nuestros pecados, para que allí donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia, para que allí donde la debilidad hizo estragos, tu fortaleza y tu poder se glorifique, para que a través de nosotros los pequeños, tú confundas a los que se creen grandes y poderosos, para que a través de nuestra ignorancia, Señor, para que a través
de nuestra estupidez y de nuestra poquedad, tú muestres tu sabiduría, tu inteligencia infinita, para que confundas a los que se creen grandes en el mundo. Mira qué pequeños somos, mira cuán pocos somos los que queremos servirte, los que queremos seguir tus pasos por el camino de la cruz y del dolor. ¿Cuántos nos venden felicidades del mundo? ¿Cuántos incluso nos venden felicidades espirituales que tú no viniste a predicar, Señor? Tú nos pides, toma tu cruz y sígueme. Danos la fuerza, Señor, para tomar nuestras cruces, la de nuestras debilidades, la de nuestros defectos, la de nuestros pecados, y aún así seguirte, Señor. Danos el concientizarnos del amor que nos tienes, y que tu amor nos dé la perseverancia en la lucha. Que tu amor sea nuestra inspiración, sea, Señor, el puerto de nuestra partida, sea la brújula de nuestro viaje, y también sea el puerto de nuestra llegada, nuestra meta, nuestro fin. Transfórmanos, Señor, en obras de tu misericordia. Glorifícate en este tu pequeño rebaño. Haz de nosotros la sonrisa de tu rostro. Danos que en nuestra debilidad demos fortaleza a los que son débiles, que tendamos nuestras manos al caído, que ayudemos a caminar al que se arrastra, Señor, que sanemos y enjuguemos las lágrimas y las heridas de los que han sido dañados por las fuerzas del mal, y que un día, Señor, todos juntos alrededor de tu mesa podamos cantar tus glorias y tus alabanzas por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bien, queridos hermanos. Gracias, Dios mío. Bendito y alabado seas tú, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. A ti el poder, el honor y la gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre. Da la gloria. Gracias, Señor. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre.